Y bueno, formalmente, buenos días, muchachos. Empezamos nuestra clase del día jueves. Ayer estuvimos Buenos días, profesor. viendo, gracias. El día, el martes estuvimos viendo los tipos de fuerza. Ahora vamos a continuar un poquito con la materia, porque vamos a introducir un nuevo concepto hoy día, que es el de torque, y vamos a también no introducir, pero volver a revisitar el concepto de equilibrio estático. Bien, el torque, el cual denotamos por la letra griega tau, yo lo suelo hacer como una T minúscula elegante, o más curva. Creo que algo más exagerado podría ser una forma de hacerlo, aunque el carácter se ve más como así. Sí, algo así. Pero acostúmbrese a esto, porque yo voy a escribirlo de esa manera. Yo ya me acostumbré a esto, a pesar de que claramente no es una tabla. En fin, el torque es definido como el producto cruz entre un vector de posición y una fuerza. El torque es algo que se manifiesta cada vez de que una fuerza no está siendo aplicada al centro de masa de un objeto. Vamos a ver si tengo algo con lo que ejemplificar. Ahí está. Imagínense que esta regla está flotando en el espacio. Si es que yo la golpeo al medio, lo que esperaríamos es que esta acelere durante el tiempo que estuve en contacto con la regla, y luego se moviese en la dirección de la aceleración, pero con velocidad constante, una vez se pierde el contacto. Pero si es que hiciese lo mismo, pero más arriba, claro, uno esperaría de que se trasladase, pero uno también, por alguna razón, esperaría de que empezase a rotar. ¿Alguien, ¿alguien tiene algo que decir respecto a este experimento de pensamiento? ¿Algo les parece contraintuitivo? Porque me ha pasado, de que de repente son estas cosas. Me ocurre que estos experimentos de pensamiento soy el único que los encuentro un tanto intuitivos. Profe, ¿el torque vectorial sigue teniendo como las mismas propiedades físicas que tenía la ley de Newton? Que entre más lejos, más torque. Sí, o sea, es el mismo torque que quizá hayan visto en medias, si es que tomaron el electivo físico, pero ahora está definido formalmente. Bueno, el torque, si bien me gusta definirlo como un análogo de movimiento rotatorio,
de la fuerza. Pero no hemos llegado ahí todavía, así que no lo puedo definir así. Según la lectura obligatoria, está definido como magnitud vectorial obtenida como el producto vectorial del vector posición y la fuerza aplicada en ese punto. Lo cual en realidad no nos dice mucho respecto de lo que hace el torque. Pero sí, si es que me permiten adelantar un poco, cuando nosotros agarramos un pivote, y claro, evitamos la traslación de este objeto, lo único que nos queda es que cuando se aplica una fuerza a un objeto que no es puntual, tenemos que considerar la distancia en la que estamos aplicando la fuerza y la dirección en la que se está aplicando la fuerza para saber cuánto momento rotatorio se da. Y para explicar eso tenemos el torque. Naturalmente también la magnitud del torque sigue la regla de la magnitud del producto cruz. ¿Es decir? Y es aquí donde nos encontramos con lo que algunos de ustedes quizás se encuentren familiarizados, que en ejercicios de torque, donde se tiene un pivote y se aplica una fuerza, ya sea en esta dirección, con ángulo tanto respecto a la horizontal, siempre se tomaba solamente siempre se tomaba únicamente la componente que era perpendicular a la barra o objeto que estaba girando, como bien al vector posición. Ahora, el vector torque bueno, ahora sí estoy adelantando un poco. El vector torque es paralelo y tiene el mismo sentido que el vector de frecuencia angular. Porque, dado cómo funciona el producto cruz, resulta de que tanto el sentido de giro como el resultado del producto cruz, entonces sería R cruz F, ahí sí, resultan en sentidos y direcciones iguales. Entonces, torques positivos nos van a dar giros en sentido de omega positivo, o sea, hacia afuera, que estamos considerando este plano, y torques, sí, torques con signo negativo nos van a dar giros que son en sentido horario, o sea, hacia dentro del plano. Alternativamente, pueden usar la siguiente fórmula, si es que no les gusta el producto cruz.
Aunque claro, esto sale igual desde el determinante. Ahora vamos a buscar un ejemplo para calcular torques sencillos. Ah, claro. Olvida una cosa. Lo siento, tengo que borrar esta pizarra. Ahora, espero se acuerden de esto de introducción a la física. Bien. Cierto de que cuando tenemos la suma de las fuerzas igual a cero, implica equilibrio estático o que el objeto al cual se le están aplicando todas las fuerzas está en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cierto? Sí, profe. Y tenemos de que cuando cuando estas sumas son no nulas, resulta de que experimenta así, de que el objeto experimenta aceleración y la masa por la aceleración es la suma de esas fuerzas. Ahora, para no quiero adelantar tanto el contenido, pero más que nada es, por lo menos para mí, importante introducir las razones bueno, poner también en la clase las razones por las cuales estamos introduciendo nuevos conceptos. Cuando la sumatoria de los torques es igual a cero, tenemos lo que se llama equilibrio rotacional. Eso quiere decir de que el objeto no está girando, simplemente. No hay que tener un cuidado especial como con la suma de las fuerzas igual a cero, lo cual, ahora que tenemos un equilibrio rotacional, vamos a llamar a este equilibrio traslacional. Cuando tenemos la suma de las fuerzas igual a cero, tenemos un equilibrio en la traslación, en el cambio de posición, ya sea se está moviendo se está moviendo a velocidad constante, el cual un observador puede fácilmente ponerse y decir no hay movimiento, y podemos tener equilibrio rotacional. Podemos poner un observador en el centro de masa del objeto o más bien lo que sea el pivote y decir no hay roce. No hay, no, no hay giro. Y ahora sí, les juro de que, bueno, les pido por favor de que no lo anoten esto último, que cuando la suma de los torques es diferente de cero, lo que tenemos es, claro, no equilibrio, pero le podemos llamar el análogo de la segunda ley de Newton para el giro.
no tenemos la suma, una suma de fuerzas o una fuerza neta distinta de cero, tenemos de que va a acelerar dependiendo de cuán masivo es. La masa es la masa del objeto al cual se le están aplicando las fuerzas, es la que resiste la aceleración por parte de estas fuerzas. De la misma manera, podemos tener una sumatoria de torques, la cual va a acelerar angularmente, y tenemos esta cantidad de aquí, la cual no la voy a introducir todavía, pero depende de la masa y cómo esta masa está distribuida alrededor del eje de giro, que se llama momento de inercia. Entonces, tal y como más masa implica menos aceleración, una fuerza neta fija, más momento de inercia va a implicar menos aceleración angular para un torque neto. Y es por eso de que aquí saco que el torque es un análogo rotacional de la fuerza, porque la fuerza empuja para trasladar, para cambiar la posición de un objeto, mientras que el torque es esencialmente lo que busca cambiar la orientación del objeto, rotar los objetos. Ahora voy a fijar su atención a una interesante imagen que está aquí en la lectura obligatoria. Es parte de los ejercicios de la guía, pero no pretendo hacer exactamente lo que sale en la guía. Es parte de los ejercicios y está resuelto. Pero quiero llamar su atención, más que nada para que empecemos a tratar de tener un entendimiento más profundo de lo que implica la definición del torque. Tenemos un hombre aquí ejerciendo fuerza a través de una tensión, tenemos el peso propio de la barra y tenemos una fuerza de reacción justo en el pivote. Ahora, ¿cuál, ¿cuál sería su respuesta si les pregunto inmediatamente cuáles serían las dos fuerzas que hacen más torque? Yo creo que la de la persona, porque está al extremo como del objeto. Sí. ¿Y la otra que haría más torque? La fuerza, peso, profe. Esa sería la respuesta instintiva. Pues ahora, ¿se dan cuenta de que en el B hay una cruz con líneas punteadas? Sí, Eso es profe. porque, eso es porque podemos poner
nuestro marco de referencia en el extremo opuesto de la barra. Y podemos decir de que la tensión no hace torque, pero la reacción y el peso sí. Y si llevamos esto a las sumatorias de torque, un momento, tengo que limpiar esto. ¿Ves? Si es que yo hago la sumatoria de torques, poniendo mi marco de referencia donde corresponde, entre comillas, como donde corresponde, en el pivote, sin mucho desarrollo. Tendría la componente perpendicular del peso por lo que sería la mitad del largo por, claro, 1 sobre raíz de 12 y 1 sobre raíz de 12 j. Este sería nuestro primer torque. Profe, ahí dice peso perpendicular. Sí, esencialmente. Y L sería el largo de la barra. Y a eso le añadiríamos la componente perpendicular de la tensión por L así. L, la misma vector de L. Ahora, aquí tengo dos torques, los cuales corresponden a el peso y la tensión. Pero ¿qué pasa si yo cambio mi marco de referencia al otro extremo de la barra? Desaparece la tensión y me aparece la fuerza de reacción. Sí. La fuerza de reacción generalmente tiene una dirección desconocida hasta que hasta que se despeja. Así que tenemos la componente X o lo que sería L, L y este vector al revés. Vamos a verlo como la componente perpendicular de la reacción y la componente perpendicular del peso por tener esto, esto. Ahora,
Más que nada, esto está aquí para ejemplificar algo que ustedes van a tener que hacer para la mayoría de los ejercicios de torque, es tomar en cuenta el torque desde dos marcos de referencia. Uno, que es el pivote que uno puede ver en el ejercicio, y el otro es el pivote al otro extremo, donde se suele hacer el máximo torque. Aquí hay que hacer la sumatoria de torques en el extremo que tradicionalmente nos vemos como un pivote. Y eso, si bien no tiene como muchas aplicaciones cuando se trata de analizar movimientos rotatorios, es un clásico de los ejercicios de torque. Porque los obliga a pensar más matemáticamente, porque esta sumatoria igual a esta sumatoria, y luego con esto ustedes pueden fácilmente igualar estos dos y después típicamente encontrar ya sea la fuerza de reacción, si es que se los piden, que es la más común, o si no, encontrar alguna de las otras variables. Si es que te llegasen a dar la fuerza de reacción. Así que vamos a buscar un ejercicio. Ah, se me olvidó dejar de compartir la pantalla. Bueno, esto de aquí es a lo que me refería. Profe, una consulta. ¿Esa sumatoria de torque es por eje o por el sistema donde esté ubicado? Es donde está ubicado. Aquí está ubicado en el pivote y aquí está ubicado al extremo donde se está ejerciendo la tensión. Si yo me pongo al extremo de la barra donde se estaba ejerciendo la tensión no tiene torque, porque según un arco de referencia, el brazo de giro, el vector R, sería 0. Pero la reacción al estar al otro extremo está haciendo un máximo torque. Sí, es que le medís. Ahora, si me disculpan un momento. Ya partículas de construcción. Bueno. No tengo muchos ejercicios de toque, así que te los voy a dejar de viendo. Y vamos a volver a revisitar estática, como había dicho al principio de la clase. Y vamos a volver a hacer uno de esos ejercicios de estática. Y hemos visto. A todo esto. De ejercicios que les estaba quedando debiendo. Dado el peso del video final, se terminó subiendo casi a las 12 del día siguiente, que había dicho que se iba a subir.
Pero ya está en mi canal, así que ahí están los ejercicios extra de movimiento relativo que dije que iba a hacer. Profe, para la prueba de la próxima semana ya sabe que va a entrar. No, no hubo reunión el martes, así que yo creo que hoy día sí o sí hay reunión y voy a saber definitivamente cuáles son los contenidos de la siguiente prueba parcial. Bien. Estática. Decimos que un sistema está estático cuando la suma de sus cosas es cero, y como ya había dicho, ya creo que esta es la tercera vez, o cuarta, ya no sé. Esto puede implicar dos cosas: que el objeto al cual se le están aplicando las cosas esté en movimiento rectilíneo uniforme, o esté absolutamente quieto. Ahora, para nosotros poder no estamos hablando de estática, por supuesto, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, en el cual ponemos nuestro marco de referencia en el centro de un objeto, y de ahí escribimos todas las fuerzas a las cuales se le aplica, como aquí las fuerzas que están siendo ejercidas sobre él. Típicamente, si es que el bloque está sobre una superficie, como la mayoría de las cosas en nuestro planeta están, tiene una fuerza normal, y su propio peso siendo ejercido sobre la superficie. Y de ahí podemos añadirle todas las otras fuerzas que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, la superficie puede tener fricción. Y claro, esta fricción, como es una fuerza que reacciona al movimiento, hay que ejercerle ya sea una fuerza no descrita, de tanta magnitud en un sentido, y la fricción Profe, para reaccionar en sentido opuesto. depende de dónde se mueva, es cómo va a actuar la fricción, ¿verdad? Porque si va hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda. O sea, estamos hablando de estática. A menos de que nos digan de que se está moviendo con una velocidad constante hacia un lado, no podemos decir, no se puede decir simplemente hacia dónde va la fricción, a menos de que veamos cuáles son las fuerzas, más bien. Nosotros encontramos la dirección a la que está apuntando la fuerza de fricción dependiendo de las fuerzas que se están aplicando sobre el bloque, o más bien sobre el objeto que estamos analizando. Dado que la fuerza de fricción es siempre paralela a la superficie, no podemos decir nada si es que las únicas fuerzas que tenemos aquí son fuerzas las cuales están perpendiculares a la superficie.
es que yo pongo, por ejemplo, una tensión aquí, que está apuntando hacia arriba, no hay fricción, porque la fuerza de fricción no está reaccionando a ninguna fuerza que esté paralela a la superficie. Si yo, sin embargo, aplico esta tensión diagonalmente, yo puedo descomponer esta tensión en una que va perpendicular y otra que va paralela a la superficie. Entonces, aquí yo tengo una fuerza que está paralela a la superficie y está tirándose allá. Y es la única. Así que yo puedo decir, la fuerza de fricción está tirando hacia el otro lado. O puedo tener sistemas los cuales es enteramente dependiente de cómo estén las variables. Por ejemplo, imagina esta superficie rugosa y tengo dos poleas aquí. Y tengo una masa 1 y una masa 2, colgando de cada extremo. ¿Hacia dónde va a ir la fuerza de fricción? Tú ya con tu intuición puedes deducir de que la fuerza de fricción va a resistir la tensión más grande, o sea, la tensión que se produzca, así, la tensión más alta se va a producir por el bloque de estos, ya sea masa 1 o masa 2, que tenga más masa. Entonces, dependiendo de si es que M1 o M2 tiene más masa, va a depender el sentido de la fuerza de fricción. Así que el sentido de la fuerza de fricción, en este caso estática, porque estamos viendo fuerza de fricción estática, va a depender enteramente de lo que sabemos sobre el sistema. Y típicamente sabemos lo suficiente del sistema como para deducir cuál es la dirección a la cual está resistiendo o sea, vamos a ver lo suficiente como para deducir la dirección de la fuerza de fricción, dadas las fuerzas que la fricción tiene que resistir. Así. Ahora, ¿cuál de estos ejercicios podríamos hacer? Oh, son las 9:10. Ojalá, ojalá podamos hacer este en 20 minutos. Voy a compartir la pantalla para compartirles el enunciado. Absolutamente quieto. Sí. Mauricio pregunta si es que mañana hay clases, de todas formas.
porque los que deben prueba tienen que hacerla mañana, dado, por supuesto, si es que tienen un justificativo, si que se les cayó el internet, si es que no tenían luz, etcétera, etcétera. Salud. No tengo una respuesta, Mauricio, pero hoy día va a haber reunión, voy a estar atento a lo que sucede con esta reunión. Lo más probable es que si es que hay pruebas pendientes, lo más probable es de que tengamos que prestar este tiempo de clases para las pruebas pendientes y no hacer clases. Pero haya o no clases, les voy a avisar igual. Si es que hay clases, aviso, y si es que no hay clases, también les aviso, por supuesto. Ah, ¿dónde? Compartir pantalla. Ahí está. Bien, una gran bola de demolición está sujeta por dos cables de 0 y su masa es de tantos kilogramos. Calcule la tensión en el cable, que son 40 grados por la vertical, y calcule la tensión A en el cable horizontal. Bien, ¿cómo haríamos para resolver este problema? Así, aprovechen de sacarle pantallazo, porque no voy a hacer el ejercicio ahí en chiquitito para que ustedes no puedan verlo. Ahí está. Voy a necesitar ese espacio más grande. Bien, lo que nos queremos concentrar es en nuestro objeto. Lo voy a hacer lo más, lo voy a hacer lo más algebraico posible, porque en especial los ejercicios de fuerza se vuelven muy, muy desordenados con números, aparte de que no ofrecen mucho entendimiento cuando uno simplemente reemplaza y dependiendo de cuál de todos los resultados no tiene número, es es la variable. No es una forma muy educativa de hacer las cosas. Muy bien, tenemos estas tres fuerzas y sabemos de que, por lo menos, respecto a nuestro marco de referencia, está quieto. Aún está quieto. Tenemos la tensión A y tenemos la tensión B. Los 40. Sí. Aquí la tensión B toma 40 grados por la vertical. No nos debería costar mucho, entonces encontrar de que para nuestra comodidad también son 50 grados respecto al horizontal. 50 más 40, 90 grados. Y por supuesto tenemos M por G, el peso de la pelota. Ahora, como sabemos de que en nuestro marco de referencia, el cual, claro, es el centro de la pelota de demolición, está quieto, esto corresponde a una situación estática. Y la suma vectorial de estas tres fuerzas es igual a 0.
Profe, cuando no dice que no se mueve, inferimos que está quieta, ¿o no? Ajá. El enunciado nos da a entender de que está quieto. La gran bola de demolición está sujeta por dos cables de acero, ligeros, figura tanto, y su masa es de tantos kilogramos. Calcula la tensión del cable, calcula la tensión A en el cable. Así que está sujeta. No nos está diciendo siquiera, bueno, no nos está, no está implicando de que quizá tiene un movimiento hacia afuera o en esta dirección. No, el, la pelota está estática. Muy bien. Entonces, típicamente solemos, típicamente solemos hacer sumas vectoriales y separadas para las fuerzas que son paralelas al eje X y las fuerzas que son paralelas al eje Y. Si bien no es como el método más físico o más matemático, es el que permite tener resultados más ordenados y también disminuir los errores. Así que, más que importante es que esté bien, que sea técnicamente correcto. Así que suma neta en X sería igual a 0 y que sería igual a menos TA, que sería, claro, la tensión en A, y la componente horizontal de la tensión en B, que sería más coseno de 50 de B. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería la componente horizontal, la componente vertical de la tensión en B, sería de B, seno de 50, menos el peso de la flota, sería mg. Ahora, si bien parecía de que nos pedía mucho, dándonos dos fuerzas incógnitas y una sola variable conocida, que era el peso, resulta bastante sencillo, porque también la fuerza en Y es 0, entonces acá agarramos esta parte y esta parte de nuestras ecuaciones, y aquí despejamos TV. La tensión en B sería igual a mg dividido en el seno de 50. Y ahora que conocemos TV, podemos ingresarla en la ecuación 2. Perdón por desordenar las ecuaciones, pero es más que nada para apurar un poquito las cosas. Entonces, si metemos esto ahí, tendríamos que A sería igual a coseno de 50 y reemplazando TV sería m seno de 50. Esto es coseno sobre seno, que sería la contragente, o 1 sobre tangente. Entonces la tensión en A sería mg sobre la tangente de 50. Un ejercicio breve
y rapidito para estática. ¿Alguien tiene dudas sobre los contenidos que hemos visto hoy día? Profe, ¿cómo a qué hora cree que se va a terminar de subir esta grabación a YouTube? Bueno, las grabaciones de las clases en realidad no toman mucho porque están en definición estándar, están en 480p, pero yo grabo, bueno, más bien renderizo los ejercicios los renderizo en 720 y aún así se demoran un mundo y también cometí el error de bajar la tapa de mi laptop cuando se estaba subiendo. Así que cuando la volví a abrir a las 12 y algo, se había pausado la subida y se resumió a partir de el día después, a las 12 y algo. Y bueno, si es que me falta por subir una clase, es más que nada porque se me ha olvidado. Así que voy a revisar las clases que me faltan por subir y me voy a encargar de eso. Oiga, profe, que por ejemplo llegué como 10 minutos tarde por eso, de consulta. Bueno, eso es algo que tienes que ver tú, pero sí, yo tengo el compromiso de subir las clases, voy a subir las clases. Profe, ¿cuándo van a entregar la segunda nota? Yo creo que hoy día, porque pasó algo con la prueba anterior, que ustedes ya saben, y eso se causó más que nada porque entre yo y otros colegas, viendo de que el sistema de evaluación era esencialmente casi automático, nos adelantamos en entregar las notas, luego nos encontramos con errores que habían en la prueba y tuvimos que corregir las notas que les mandamos a ustedes. Así que, por lo menos a mí, los coordinadores me dijeron, no toques las notas hasta la siguiente reunión. Así que eso hice esencialmente porque no queríamos el calvario de la última prueba parcial. Ya, profe. ¿Alguna otra duda? Profe, si podría volver a explicar lo de la sumatoria, o como lo primero que hice, del ejercicio del señor que estaba jalando, estaba haciendo tensión. ¿Cómo sacó y cómo sabía cuál, en qué sumatoria poner, qué cosa? Es como que me Ah, perdí. bueno, primero, para eso voy a necesitar el diagrama de nuevo. Tenemos la pelota, y así. Forma la pelota. No sería muy recto el marco de referencia. Eso. Profe, ¿es el de Bien. demolición? ¿Ah? ¿Va a ser el de demolición? Preguntabas por ese, ¿cierto? ¿O preguntabas por el No, anterior? preguntaba por el anterior. El anterior como que me generó dudas.
voy a tratar de dibujar la situación. Teníamos una tensión aquí tirando a 25 grados. Oh, claro, no es la horizontal. Ahí está. Teníamos una tensión tirando a 25 grados. Sí, a 25 grados respecto barra. La barra está en sí a 45 grados de la horizontal. No debería estar más cerrado. Y tenemos el peso que está siempre apuntando hacia abajo desde el centro de masa del objeto. Entonces, primero el marco de referencia, así. Cuando tratamos de ejercicios de torque, típicamente tenemos que tomar dos marcos de referencia, el cual era el punto de lo que estaba haciendo. Entonces, nuestro marco de referencia está sobre el pivote de esta barra. Entonces, nosotros podemos anular instantáneamente cualquier fuerza que se ejerza sobre el pivote de la barra. En este caso, era la fuerza de reacción. Y estaba escrita como Rx y como Rx y Ri. Entonces, estas dos fuerzas se ejercen sobre nuestro marco de referencia. Entonces, la distancia desde nuestro origen hacia donde se ejercen estas fuerzas es 0. Entonces, no entran en nuestra primera sumatoria de torques. Luego tenemos luego tenemos el peso. Nosotros, claro, podemos hacer el producto cruz para encontrar el torque que ejerce el peso con este vector de posición de aquí. O podemos simplemente tomar la componente perpendicular al brazo del peso y calcular la magnitud del torque multiplicando esta magnitud por esta magnitud y deduciendo el sentido del torque con la regla de la mano derecha. Entonces, tenemos R plus la componente del peso está apuntando hacia adentro. Entonces, este torque de aquí es negativo. Disculpen. Bien, aquí estábamos. Sí, claro.
Entonces, R plus el peso apunta hacia adentro, el torque es negativo. Aquí teníamos una tensión, entonces podemos tomar la componente que es perpendicular al brazo, nuevamente, tomamos la longitud desde nuestro marco de referencia hasta donde se está ejerciendo la fuerza, regla de la mano derecha, R, luz, tensión, Profe, hacia entonces afuera. por eso usted puso el peso por la mitad de la longitud, porque supuestamente el peso está en la mitad de la barra, ¿verdad? Sí, Y, generalmente, a menos de que esté explícitamente puesto en el ejercicio, se asume la homogeneidad de los objetos a los cuales se le está aplicando torque. Entonces, generalmente, el centro de masa, el centro de masa está en el centro geométrico de estas figuras. Y es el centro de masa donde uno puede decir, ah, el peso se está aplicando en este punto. profe, y cuando usted puso 1 partido en raíz de 2 con vector unitario, significa que es la proyección perpendicular, ¿o no? Ah, no, esa era la dirección del brazo, más que nada. Ah, ok, ya sí entiendo ya. Aunque claro, si es que estaba tomando las magnitudes de los toques, no debía haberme preocupado tanto de eso. Pero es así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si es que no tienen más preguntas, siéntense libres de salir de la reunión. Los que tengan todavía preguntas pueden quedarse. Luego le voy a dar, voy a detener la grabación.